Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Pues ya son varias las temporadas que la Ciudad de México no puede tener a sus tres equipos en una fiesta grande en la liguilla por un título de la Liga MX. Los equipos de la Ciudad de México han ido perdiendo protagonismo en los últimos años dentro de la Liga MX, y en este Clausura 2017 no hay excepción. Fue en el Clausura 2014 cuando estos tres equipos coincidieron en la pelea por el título por última vez. La máquina llegaba como líder general y en ese entonces como favorito para romper la sequía de títulos. Fue la última ocasión en la que los cementeros jugaron una liguilla. Ahora llevan 6 temporadas seguidas sin poder calificar. Pumas, por su parte, es intermitente. Lo mismo brinda un torneo que los lleva hasta una final y al siguiente arrastra el prestigio con bochornosas actuaciones como el propio cierre del Clausura 2017. Por último, América es constante, invitado frecuente a la liguilla donde ya ha sumado 2 títulos que los colocan como los más ganadores del circuito. Sin embargo, esta línea puede verse afectada por las últimas 2 derrotas del equipo de Ricardo Lavolpe, mismas que después de 10 torneos dejan su calificación para la última jornada. 21 Noticias. Recordemos que la calificación del América está precisamente en sus manos junto con los Tigres. Son los dos equipos que dependen de sí mismos en la última fecha del torneo de la fase regular del Clausura 2017 para calificarse a la fiesta grande. Sería una tragedia que el América no calificara y también los Tigres finalistas apenas en la temporada pasada. Vamos a hablar de béisbol porque ayer hubo un recorrido para supervisar las obras de lo que será el nuevo estadio de los Diablos Rojos del México. Por ahí estuvo el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, acompañado del director del Indeporte de la Ciudad de México, Horacio de la Vega, y también el propietario de la Escuadra Escarlata, Alfredo Harp. Al término de este recorrido, el jefe de gobierno dio algunas impresiones de lo que se espera para este inmueble de primer mundo en la capital del país. Creemos que habrá eventos que darán pie a su inauguración y que la temporada formal ya con todas las de la ley será 2018, pero también estoy seguro que con el dinamismo y el amor al béisbol que tiene Alfredo, pues tendremos convocatoria de grandes ligas. Este será sede de grandes ligas para visitas de equipos a nivel internacional. Y el Tribunal de Arbitraje Deportivo dio marcha atrás a las sanciones impuestas por la Federación Mexicana de Fútbol a los futbolistas Enrique Triverio de Toluca y Pablo Aguilar del América. De esta manera se les borró ya el año de suspensión que le había aplicado la Federación Mexicana de Fútbol a estos futbolistas y les dejaron simplemente sus sanciones originales, que era de 8 y 10 partidos respectivamente. El Tribunal de Arbitraje Deportivo redujo la suspensión de 1 año que tenían los jugadores Pablo Aguilar del América y Enrique Triverio del Toluca, quienes solo estarán castigados 10 y 8 partidos respectivamente. El TAS informó que de esta manera revoca las decisiones emitidas por la Comisión de Apelaciones de la Federación Mexicana de Fútbol y reinstaura las sanciones impuestas desde un principio por la Comisión Disciplinaria del mismo organismo. Pablo Aguilar había sido suspendido por la Comisión de Apelaciones de la Federación Mexicana de Fútbol con 1 año, tras haberle propinado un empujón y cabezazo al silbante Fernando Hernández durante el partido de Copa MX que sostuvieron ante Xolos, mientras que Triverio por intento de agresión al árbitro Miguel Ángel Flores. Esto tras la presión ejercida por el gremio arbitral que, en protesta, no pitó los partidos correspondientes a la jornada 10 del Clausura 2017. 21 Noticias. El día de ayer arrancaron las semifinales de la Champions League. Vaya sorpresa. No que ganara el Real Madrid, vamos a esperar a que lo hiciera de esta manera. 3-0 con 3 goles de Cristiano Ronaldo. Derrotan al Atlético y de esta manera prácticamente la escuadra merengue tiene ya su boleto en la bolsa para la final del certamen que se va a llevar a cabo en Cardiff. Este partido se le realizó en el Santiago Bernabéu y precisamente para el día de hoy se juega la otra llave de ida, semifinal de ida entre el Mónaco y la Juventus de Italia. El partido será a la 1:45 de la tarde, hora del tiempo del centro de México. De aquí saldrá quien seguramente será el rival del Real Madrid en la final de la Champions League. Y también esta noche, pero en Puebla, ya más ubicados en nuestra realidad, pues la final del ascenso MX entre los Lobos WAP y los Bravos de Juárez, 7:30 horas en el Estadio Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. De aquí, el ganador de esta serie entre Lobos y Juárez, que se enfrentan hoy y el sábado la vuelta, enfrentará a Dorados de Sinaloa para encontrar precisamente al equipo que a partir de la próxima temporada estará en la primera división. Y bueno, ya para despedirme, Alejandra,
te voy a mostrar este video. Desde hace muchos años para acá, la cuestión de cómo festejar un gol también es parte del gol. Del espectáculo, ¿no? Apenas hace unas semanas vivíamos esto que se hizo ya por todo el mundo viral y muy famoso, el festejo de Messi levantando la playera en el clásico español, y así cada quien festeja a su manera, pero hay de festejos a festejos, ¿no? Vamos a ver precisamente este que circula por redes sociales, pues si lo quieren integrar este videojuego del FIFA 18, pues es una buena opción. Ahí está la jugada del gol, ven este muchacho, parece que se va hacia la banca y no, como luchador decide aventarse sobre, o sea, no quiero ver cómo le habrá ido con el sopetón que se dio después, pero él estaba tan contento que le valió y se fue así a aventar como si fuera un luchador contra la malla que había alrededor de la cancha, así que ahí está una buena idea. ¿Tú cómo festejarías? No sé, pero así no, de cualquier otra manera, pero de esa manera no, porque termino rompiendo un brazo seguramente. O sea, este peculiar festejo en un partido de fútbol. Es la información deportiva, Alejandra. Muchas gracias. Ricardo, muchísimas gracias a ti.